Ya, espérate. Proyecto Estrategias de Aprendizaje referidos con los elementos de la comunicación en tiempos de pandemia. Hoy en día nuestro país está pasando por una de las fuertes crisis debido a la pandemia del coronavirus, que afectó al mundo y sobre todo a la educación del peruano, y obligó a replantear sus metodologías de enseñanza a través de la educación virtual. En tal sentido, este proyecto social tiene la intención de llegar a los estudiantes más afectados por esta pandemia, ya sea por su economía, su lugar de origen, su familia o sociedad, con la intención de brindar un aprendizaje significativo y brindar apoyo a la comunidad. Los tiempos son difíciles, pero la educación debe cambiar para un mejor futuro del estudiante peruano. Con respecto a los objetivos específicos, ya se sabe que vamos a hablar acerca de los elementos de la comunicación en estas épocas de pandemia. Entonces, como primer objetivo tenemos que es diagnosticar las dificultades de comprensión de los beneficiarios con respecto al tema de los elementos de la comunicación. Como otro objetivo tenemos que es el diseñar, ¿no?, el proyecto, que son las estrategias de aprendizaje referidos con los elementos de la comunicación en tiempos de pandemia. Como tercer objetivo es seleccionar las estrategias de aprendizaje referidos con los elementos de la comunicación en función a las orientaciones pedagógicas de enseñanza y de aprendizaje. Como cuarto objetivo tenemos el ejecutar el proyecto, que son de estrategias de aprendizaje referidos con los elementos de la comunicación en tiempos de pandemia a través de una herramienta de la que vamos a utilizar, que va a ser YouTube Live. Como quinto punto tenemos que es el evaluar, ¿no?, la ejecución del proyecto y tomar en cuenta, pues, ¿no?, las propuestas de mejora. Luego pasaremos a las metas, que como primera meta con este proyecto es la comprensión de los elementos de la comunicación, que serían de los 50 beneficiarios en las reuniones virtuales que se van a realizar. Como segundo punto tenemos que es lograr que pueda hacer el uso de los elementos comunicativos en las situaciones significativas. Y como tercer punto es, pues, ¿no?, crear, ¿no?, en el alumno una reflexión, ¿no?, sobre la realidad que estamos viviendo en estos momentos de pandemia. Bueno, sigamos con la presentación de este proyecto. Hablaremos del marco teórico. Este proyecto tiene como base las materias fundamentales de la responsabilidad social universitaria y lleva como tema la relación existente entre los elementos de la comunicación y los cambios que ésta ha sufrido por los tiempos que estamos viviendo ahora como humanidad. Ahora, los antecedentes. En los antecedentes tenemos consultar investigaciones referidas a los elementos de la comunicación, cómo afecta la pandemia al uso de los medios de comunicación, porque como todos sabemos, por la emergencia sanitaria, la forma de comunicarnos ha tenido que cambiar drásticamente. Y también definir la importancia de la comunicación en la cultura y sociedad humana. Pero hablemos de las bases teóricas. Ya planteado un plan de acción para llevar a cabo este proyecto, se puede tomar las siguientes direcciones.
averiguar sobre el contexto en el que se encuentra el público objetivo, qué elementos de la comunicación existen, la postura de diversos autores en el marco de los elementos de la comunicación y cuál es la mejor forma de abordar estos temas. Como conceptos claves tenemos comunicación, pandemia, virtualidad, medios de comunicación y contexto social. Pero, ¿qué es un marco pandémico? Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la comunicación en tiempos de pandemia de coronavirus? Eh, Como todos sabemos, las redes sociales se han vuelto una parte esencial en la comunicación, tanto entre personas que quizás no estudian como entre estudiantes. Pero estas tienen ciertas dificultades en brindar quizás estrategias que incluyen una serie de sesiones transmitidas por YouTube Live, las cuales tendrán una gran acogida por la popularidad de la plataforma, ya que no solo es un espacio para brindar información, sino también para escuchar a los estudiantes y que ellos aprendan ciertas cosas importantes acerca de esta amalgama de recursos que estamos teniendo que usar ahora. Pero hablemos de qué es la comunicación. Pero para referirnos a esto, tendremos que hablar sobre las orientaciones pedagógicas. Estas orientaciones pedagógicas las hemos visto en el Currículum Nacional de la Educación Básica, todas muy bien detalladas en este documento, las cuales vamos a usar en este proyecto. La primera sería partir de situaciones significativas. También tenemos que generar interés y disposición como condición del aprendizaje en el público objetivo al que estamos queriendo dirigir este proyecto. Aprender haciendo. Nosotros no vamos a hacer solo, nosotros simplemente no vamos a dar información. Las personas, los beneficiarios de este proyecto van a tener una serie de actividades para poder mejorar la internalización de los aprendizajes. Partir de saberes previos. Todos tenemos conocimientos previos y nosotros intentaremos explotarlos al máximo al momento de presentarles nuestro proyecto, para así construir el nuevo conocimiento. Y también, si es que los beneficiarios se equivocan en algún momento, usaremos ese error para que ellos aprendan y puedan reflexionar sobre este, provocando un conflicto cognitivo. Ahora, después de esto, mediremos el progreso de estos estudiantes, digamos, para ver qué tanto han internalizado y así lograr promover el aprendizaje significativo. Pero hablemos de los elementos de la comunicación. Para eso, tenemos que definir primero qué es comunicación. Se puede decir que es un fenómeno social que se desarrolla tanto en grupos humanos como en no humanos. Como todos sabemos, todo ser vivo necesita comunicarse. Los elementos que forman parte de este proceso son los siguientes: el emisor, el receptor, el código, el propio mensaje, el canal, el referente y el contexto en el que se va a hablar. Hablemos de el emisor. El emisor, como bien indica su nombre, es quien emite el mensaje. Esta persona selecciona la información y la transmite hacia el destinatario, y por tanto es el que codifica esta información. Ahora, el receptor es quien recibe el mensaje y lo interpreta a través del proceso llamado decodificación. Ahora, el código es un conjunto de señales o digamos signos que forman un mensaje. Ahora, estos signos deben ser convencionales para que el entendimiento de este mensaje sea óptimo entre miembros de la especie. Es el elemento que el emisor y el receptor deben compartir. Como pone aquí el ejemplo, el idioma o el lenguaje que van a usar estos. El mensaje
es la información a transmitir, es el contenido de la información y está conformado por todas las ideas y, digamos, sentimientos o emociones de la persona que la ha emitido. Canal. Es el medio por el cual se transfiere el mensaje, es por donde se difunde. Son de dos tipos, el tipo técnico y el tipo natural. Hablemos del referente. El referente es aquello que está conformado por un aspecto específico de la realidad. Digámoslo en otras palabras, es el tema o idea principal a la que el mensaje está aludiendo. Ahora, contexto. Finalmente, el contexto es la red de circunstancias o de espacios temporales que rodea el propio acto comunicativo. Es la realidad en la que se desenvuelven estos sujetos para lograr comunicarse. A continuación veremos un ejemplo. Podemos ver aquí que el emisor, Robert Patterson, le, le dice a Helen: hola Helen, ¿cómo estás? Vemos aquí cómo el mensaje viaja a través del contexto, a través del canal, para que el mensaje llegue a Helen y ésta pueda decodificarlo y formar una respuesta para Robert y así seguir con este ciclo que es la comunicación humana. Ahora pasaremos con mi siguiente compañero. Gracias por haberme prestado atención. Bien, las estrategias de aprendizaje dentro de la coyuntura actual están en una constante evolución, por lo que al aplicarlo en las clases debemos objetivarnos en el desarrollo de los alumnos. Eh, Hemos tenido en cuenta que cada alumno aprende a su ritmo con factores que, como la motivación, los materiales que se abordan y el contexto en el que está este estudiante. Por lo que hemos tenido en cuenta muchos de estos aspectos para introducir estas estrategias dentro de clases para el desarrollo de la actividad. Pero tenemos que tener en cuenta que estas estrategias no garantizan un éxito inmediato, sino que estas permiten sentar bases para un aprendizaje a medio y largo plazo, pues, pues estas estrategias están caracterizadas por ser específicas y estar determinadas a un logro y un objetivo en específico, apoyándose en el aprendizaje de una forma directa o indirecta, por lo que son flexibles y al momento de enseñarse resulta ser esencial el papel del docente. Bien, nosotros hemos tenido en cuenta tres estrategias, que son los organizadores previos, la ejecución dirigida y el taller. Dentro de los organizadores previos, es un material que está compuesto por un conjunto de conceptos que se deben introducir dentro de la enseñanza. En el caso de nuestro tema, que es la comunicación, podemos eh, pedir a nuestros estudiantes, antes de comenzar la sesión, que hagan un resumen o un mapa mental para que nos expliquen qué entienden por comunicación. Dentro de la discusión dirigida, a medida que se va dando la explicación del tema, en este caso el ponente, puede dirigir una conversación o un debate con el público y tener varios puntos de vista para así agrandar, ¿no? La discusión dentro del... Y por último tenemos el taller, que es una forma de enseñar y aprender mediante la realización de, de conocimientos, en este caso que pueden ser grupales. Estos alumnos van a dirigir todos sus conocimientos en grupo para así lograr el objetivo, ¿no? Que es
saber qué es la comunicación y cómo afecta dentro de la coyuntura actual, que es ¿no? La pandemia. Bien, tenemos el objetivo general que viene a ser plantear estrategias sostenibles para el aprendizaje de la comunicación en tiempos de pandemia. Estamos en una etapa de pandemia y existe un gran desconocimiento por parte de estudiantes preuniversitarios, postulantes a la carrera de docencia y estudiantes del ámbito secundario con respecto a estrategias de aprendizaje referido a los elementos de la comunicación. Cabe mencionar que se vive actualmente una nueva etapa que muchos no conocían en la práctica. Me refiero a la virtualización de la educación. Bien, actualmente la educación requiere de nuevas estrategias donde los estudiantes preuniversitarios, postulantes a la carrera de docencia y estudiantes del ámbito secundario deben asimilar esta nueva etapa buscando una buena comunicación entre los individuos. Tenemos el objetivo específico 3. Bien, esto se va a llevar a cabo en la semana 10 y 11. Como primer punto tenemos la elaboración de materiales. Se hará uso de la plataforma de YouTube para el aprendizaje referido con los elementos de la comunicación en tiempos de pandemia. Esto va a ser llevado a cabo por todo el grupo y va a constar de 2 vídeos que van a servir como una introducción para el uso de esta plataforma en cada sesión y no existan problemas de desconocimiento durante el transcurso de la ejecución del proyecto. Bien, tenemos la presentación de materiales, el segundo punto, donde se van a dar archivos PDF para el aprendizaje referidos con los elementos de la comunicación en tiempos de pandemia. Eso también va a ser llevado a cabo por todo el grupo y se va a subir un archivo por clase. Estos van a ser subidos en la descripción de cada clase. Como ya sabemos, cada clase se va a subir a la plataforma de YouTube. Bien, tenemos el reajuste de materiales. Vamos a subir archivos PDF mediante la plataforma de YouTube y también de Hotmail y Gmail para el aprendizaje referido con los elementos de la comunicación en tiempos de pandemia. Será llevado a cabo por todo el grupo y se va a dar un archivo por clase en cada plataforma de uso mayoritario, donde vamos a introducir esa información, ¿no? En las plataformas que use cada individuo en mayoría, porque sabemos que puede haber problemas con YouTube, pues se puede dar el caso de que no se pueda dar la descarga. En este caso, pues vamos a ser precavidos. Y tenemos la ejecución del proyecto. Bien, vamos a tener el uso de YouTube para cada clase y los archivos PDF en distintas plataformas para el aprendizaje referido con los elementos de la comunicación en tiempos de pandemia. Va a ser llevado a cabo también por todo el grupo y como meta tenemos 50 estudiantes preuniversitarios. El uso especial será de YouTube para cada clase y las plataformas van a ser para subir la información en archivos PDF. Tenemos el objetivo específico 4, que viene a ser la evaluación del proyecto de verificación. El aprendizaje referido con los elementos de la comunicación en tiempos de pandemia, después de las sesiones realizadas. Esto será llevado por todo el grupo, 50 estudiantes preuniversitarios, y se va a realizar una reunión entre todos los miembros del proyecto para ver cómo se está desarrollando este proyecto. Tenemos la elaboración del informe final, donde vamos a ver los resultados del aprendizaje referidos con los elementos de la comunicación en tiempos de pandemia. Esto va a ser llevado por todo el grupo y bueno,
Tenemos como meta 50 estudiantes preuniversitarios, donde vamos a llevar a cabo un informe final, la presentación de materiales utilizados, pues vamos a mencionar las plataformas que hemos utilizado como YouTube, Gmail, Hotmail, Mendeley, para realizar las sesiones y subir los archivos PDF en cuanto al aprendizaje referido con los elementos de la comunicación en tiempos de pandemia, después de las sesiones realizadas. También tenemos como meta 50 estudiantes preuniversitarios y vamos a verificar que el uso haya sido correcto, el uso de estos materiales. Y tenemos la presentación final del informe final, que viene a ser el funcionamiento de las plataformas que hemos usado, YouTube, Gmail, Hotmail, Mendeley, ¿no? Que hemos usado en cada una de las sesiones y que hemos usado para subir los archivos que tienen información referidas con los elementos de la comunicación. Bien, esto también va a ser llevado a cabo por todo el grupo y tenemos una meta de 50 estudiantes preuniversitarios. Todos los miembros de este proyecto, pues vamos a ver los resultados del aprendizaje referidos con los elementos de la comunicación en tiempos de pandemia, ¿no? Usando todas estas plataformas, en especial YouTube para cada sesión. Bien, estas van a ser llevadas en las últimas semanas